Empezamos con unos minutitos de retraso, pero bueno, como al final la mesa no es tan completa como prevíamos en un principio, pues tendremos un poquito más de rato para cada ponente y luego un espacio también pues para el diálogo, como las anteriores mesas. Entonces, en principio, tendríamos, yo creo que alrededor de 12 minutos para cada presentación. Entonces, a todos los ponemos 12, luego vamos marcando cuando se van pasando. Pediremos un poco de puntualidad a cada uno de ellos. Vamos a seguir el mismo procedimiento que el resto de las mesas. Haré una presentación muy breve de cada uno de ellos. Harán la exposición por orden como se ha organizado la mesa y al finalizar las 5 exposiciones pues dejaríamos un espacio para el diálogo, para las preguntas, para las intervenciones. Entonces vamos a comenzar con Fátima El Faquí Rodríguez. Ella es abogada por la Universidad de los Andes de Mérida de Venezuela y doctoranda en estudios políticos por la misma universidad. El título de su comunicación de hoy es Análisis crítico comparado del reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico en los países andinos, con un especial énfasis en Venezuela. Entonces, sin más dilación, yo le cedo la palabra a Fátima para que continúe. Koshkoro Patumi, Arratsaldeón y buenas tardes. Bueno, darle las gracias por haber permitido que estuviera aquí, a la gente organizadora del encuentro. Tengo que darle las gracias también a la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo? ¿Pero no eres de Venezuela? Sí, pero estoy trabajando en Chile en este momento y gracias al apoyo de la Universidad Católica de Chile pues puedo venir y sentarme aquí a hablar de Venezuela. Entonces tengo que agradecerle a la Universidad de Chile también. Vengo aquí como académica part-time de la Universidad Católica de Chile, pero evidentemente soy profesora de Introducción al Derecho hace 24 años en la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes. Y desde allí, pues, vengo a hablar un poco sobre el pluralismo jurídico. Si bien el trabajo escrito que presenté, que postulé como participación a este encuentro, es una reflexión sobre el imaginario político del Estado-Nación en Venezuela y cómo entra dentro de él el pluralismo jurídico, quisiera hacer una suerte de intro que ubique el tema que quiero desarrollar dentro de lo que ha venido siendo el pluralismo jurídico en Venezuela, que como podemos darnos cuenta en este momento, pues Venezuela es un caso bastante particular. Bueno, tal vez todos lo somos, ¿no? El pluralismo jurídico es un concepto jurídico, todos sabemos, es un concepto acerca del derecho, pero de un derecho no encerrado en sí mismo, sino un derecho como fenómeno social. El pluralismo jurídico aparece como un puente necesario en la reconceptualización de las relaciones entre el derecho y la sociedad. Para analizar las sociedades modernas industriales en términos pluralistas, es necesario, como lo sabemos todos, dejar de lado la ideología del centralismo legal, en la que el Estado, el sistema de abogados, los jueces y las cárceles son los únicos actores. El mundo en la actualidad es multipolar y se caracteriza por el pluralismo jurídico. Ahí entran las categorías, por ejemplo, derecho nacional, derecho internacional, derechos regionales, derecho indígenas, derechos de minorías, derechos financieros, etcétera, coexistiendo todos en los mismos espacios. Pues bien, lo que se plantea aquí entonces es una mirada a esa voluntad de re-regular esta diversidad. Sería necesario afirmar al comienzo que, como categoría epistemológica del mismo derecho, el pluralismo jurídico es una propuesta necesaria que lo revitaliza y lo hace partícipe del fenómeno de la interculturalidad, que pareciera lo habíamos venido olvidando en los últimos tiempos. Como les digo a los muchachos en Introducción al Derecho en Venezuela, y como lo hago ahora en Fuentes del Derecho en la Universidad Católica de Temuco, porque, como les he dicho, mi trabajo es académico, no podemos formar abogados hoy día sin hablar de pluralismo jurídico. Es una especie de superación del paradigma positivista enfrascado en la idea monista del derecho. Tal vez inevitablemente y tal vez también un poco tarde hemos saltado la talanquera del monismo jurídico desde la doctrina jurídica y tenemos que afirmar que el derecho tiene una pluralidad de fuentes, es decir, el derecho no puede ni mucho menos ser un monopolio del Estado. En este sentido, afirmar que en Venezuela, igual que como lo hemos visto y todos ustedes lo explican mejor que como lo sabemos, ¿verdad? En Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Perú, es fácil identificar en nuestros ordenamientos constitucionales el pluralismo jurídico. De hecho, en Venezuela también contamos con un pluralismo jurídico a partir, y es a lo que me voy a referir, de su aparecimiento por primera vez en la Constitución de 1999.
Entonces, la Asamblea Constituyente que ese año convocara el presidente Hugo Chávez, tras meses de disertaciones en una Asamblea Constituyente bastante popular y bastante democrática, se propuso a la aprobación nacional un texto novedosísimo para nuestra doctrina jurídica venezolana y se incluyeron por primera vez los derechos sociales. Y, por supuesto, estaban allí reconocidos por primera vez, no de gratis, hay que decirlo, sino tras largas luchas, los derechos de los pueblos indígenas. 18 años después de lo que fue una bandera de esperanza para los pueblos originarios de Venezuela, ese resultado de luchas y de resistencia se ve, lamentablemente, igual que todo mi país hoy día, oscuro y confuso. Pues bien, mi propuesta de reflexión se enmarca dentro del contexto de un imaginario de Estado-nación en Venezuela, que dio cabida a la regulación constitucional de la multiculturalidad venezolana, a tal punto que pudimos creer en un pluralismo jurídico. Incluso nosotros fuimos, en su momento, bastante orgullosos de poder crear una ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. Aspirábamos a una ley de coordinación y a una delimitación territorial que en ese momento pues era la bandera que levantábamos todos y estábamos muy contentos de ver qué tan rápido podía cundir esta idea. Sin embargo, hablo aquí de un imaginario, como intento explicar, fracturado por una realidad social, política y también jurídica cada día más desestructurada y anómica. Quisiera resumir los hechos sobre los que aludo en mi ponencia que escribí para el encuentro. De hecho, lo que estoy es intentando leer un resumen, porque la ponencia, como es obvio, pues es bastante larga, ¿no? Voy a intentar resumir. En diciembre del 2015, la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional en Venezuela, en elecciones ganó la mayoría de diputados en favor de lo que en Venezuela se ha venido llamando la oposición. De los diputados votados en dicho proceso, el Tribunal Supremo de Justicia dictó suspensión de incorporación por fraude como resultado de un recurso de amparo que interpuso el partido del gobierno, que era el que anteriormente apoyaba a los indígenas. Finalmente, en noviembre del 2016, se dicta sentencia de este tribunal y se desincorporan a los 3 representantes indígenas de sus curules a través de una sentencia firme. Este es el hecho que me trae a reflexionar lo que quiero proponer aquí hoy. Son Rommel Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Igarza. Al igual que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, estos 3 diputados representantes indígenas se oponen a dicha sentencia. El Tribunal Supremo de Justicia declara al órgano legislativo en desacato. Luego, a fines de diciembre del año pasado, hubo un cambio en la presidencia de la Asamblea Nacional, sale Ramos Alyub, se incorpora Julio Borges y deciden terminar con el desacato, por lo que entonces terminan aceptando la desincorporación de los 3 diputados indígenas, en una especie de aceptación tácita de todo lo que con ello suponía, ¿no? La historia que sobreviene con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y su intento por desconocer la Asamblea Nacional, de hecho hoy día está absolutamente desconocida, ¿no? Era el único órgano del Estado en oposición a eso que llamamos de otro lado en Venezuela del régimen, ¿no? Es muy triste hoy. Hoy me parece que son 62 días de protesta. Yo hace mucho salí de Venezuela, hace por lo menos 8 meses, y no los vivo de frente, pero los llevo mediados, ¿no? Estos días. Hay más de 40 muertos que reconoce el gobierno, más de 200 detenidos, las protestas no paran, incluso hoy después de 62 días, ¿no? Este no es el punto de mi participación, sin embargo me cuestiona mucho pasar a hablar de un imaginario de Estado-nación y dentro de él reflexionar sobre el pluralismo jurídico, sin pensar en todo lo que hemos hablado aquí desde ayer, ¿no? Y hablábamos de ese poder horizontal que se basa en la mirada del otro, la toma en cuenta del otro como elemento fundamental para poder hablar de propuestas horizontales. El pluralismo jurídico es la categoría jurídica que viene a proponer una regulación desde el otro, desde la interculturalidad. Y en la interculturalidad hay que ver que el otro también quiera. Lastimosamente, tengo que decirlo, en Venezuela parece que el otro no existe. Y no hablo solamente de los 3 diputados indígenas, ni del pueblo originario y fundacional que ellos representan. Hablo también del otro como el mismo pueblo, en nombre de quien se convirtió el país rico de América Latina en un montón de venezolanos en el exilio y otros tantos que siguen haciendo filas para comer sin medicinas, ni hospitales, ni seguridad ciudadana, ni oportunidades de ningún tipo. No quiero no hablar desde la academia, entonces me siento y trato de ubicarme. La desincorporación de los 3 representantes indígenas de Amazonas de sus curules en la Asamblea Nacional vulnera el capítulo 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
específicamente el artículo 125, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a tener su representación en dicha asamblea, y pone en tela de juicio la garantía constitucional en la que el pluralismo jurídico expuesto en el artículo 119 de la Carta Magna dice: el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. En el marco de esto, que es un asombro o una ratificación de la no existencia de la violación de un pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, planteé la ponencia dividida en 3 partes. En la primera parte expongo sustancialmente la problemática del tema que me interesa, que es la relación entre el Estado y la nación en Venezuela, ¿no? Un poco porque sobre ese dilema de la relación entre Estado y nación pareciera que muere el pluralismo jurídico en Venezuela, pero también dentro de un marco más macrosocial, pues aparece una Venezuela nueva que todavía no sé yo para dónde va, ni yo ni creo que nadie, ¿no? Este es el punto más explicativo de mi ponencia. En el segundo apartado, que me lo voy a saltar, pues trato de hacer el marco teórico referente al pluralismo jurídico y me parece que hemos tenido ya cátedra de ello estos 2 días, ¿no? Y en el último apartado, que es mi propuesta en concreto, se basa sobre la propuesta de una reconstrucción de la idea de nación multicultural, pasando por un pluralismo jurídico estatista o unitario a un pluralismo jurídico formal o igualitario, donde le sean reconocidas a las minorías indígenas sus derechos ancestrales en igualdad de condiciones con el derecho formal positivo. Esta es la idea final a la que quisiera llegar, partiendo de la reflexión de ese imaginario Estado-Nación que se impone con estos 17 años de un gobierno que no voy a etiquetar porque se me sale de todas las etiquetas. Yo no sé cuánto tiempo tengo para leer el resumen de la ponencia. Ya dije de lo que iba a hablar. Ahora no sé si hablar. 6 minutos. 6 minutos, joder. Quisiera estos 6 minutos hacer referencia básicamente sobre el planteamiento de la idea de Estado-Nación, que es sobre la que he venido haciendo las reflexiones en los estudios políticos que se daban en la facultad antes de que se cerrara el doctorado, que lamentablemente está cerrado hace un año también en Venezuela. Voy a tratar de resumir esto. Desde hace 17 años se ha venido desintegrando progresivamente la idea de nación que unía a todos los venezolanos bajo un proyecto político en común, una misma cultura y unos mismos valores. La llamada revolución bolivariana, a través de la imposición estatal, tuvo como meta fundamental construir un nuevo imaginario nacional basado en la construcción e imposición de un mito imaginario colectivo que me parece a mí tiene 3 ideas fundamentales: la construcción de un socialismo del siglo XXI, el culto al personalísimo del líder redentor mesiánico y populista y una reinterpretación sui generis de una teología bolivariana. Estos son los elementos a partir de los cuales elaboro lo que me parece a mí que es un imaginario del Estado-Nación en Venezuela. Con estos valores íbamos a sustituir un ideario nacional que se fue construyendo en el país desde el siglo XIX y que estaba basado en unas ideas muy generales, aquellas de que éramos hijos de los mismos padres de la patria, no solo de Bolívar, por cierto, que nos dieron el valor más importante al legarnos la libertad y que solo se podía sostener en base a la organización y garantía de un Estado de Derecho que nos mantenía unidos. En el siglo XX se le unió a esta idea del colectivo nacional venezolano la democracia. Entonces, decir venezolano era sinónimo de decir libertad, ley y democracia. De hecho, gozamos y unos tuvimos la suerte de crecer en un Estado democrático, ¿no? Donde el imaginario del Estado estaba sustentado en estas ideas. Sin embargo, la Revolución Bolivariana viene y cambia este esquema, nos llena de dudas sobre lo que realmente significa un gentilicio nacional, es decir, sobre lo que es venezolano, y pareciera que 18 años después, sin que esté el ideario que nos querían sembrar, lo que todos nos queda es que ser venezolano tiene que ser parecido a como era Hugo Chávez, que era nuestro líder redentor. Tenemos que acatar nuestros caprichos personalistas heredados de esta forma de ser, estar inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no sé de socialismo que tiene, pero sí sé que es el único que reparte las bolsas de comida en Venezuela, disfrutar las dádivas del gobierno y rendirle culto a un Bolívar transfigurado, antiimperialista, traicionado por la oligarquía, etcétera, etcétera. Ahora los venezolanos tenemos 2 naciones y este es el punto central con el que me parece que tengo que ir concluyendo.
la nación del pueblo, la que nos imaginábamos colectivamente, y una nación del gobierno que se nos ha venido imponiendo ideológica y dogmáticamente. Es esta situación la que me obliga a mí a hacer esta reflexión o esta suerte de reflexión sobre la compleja relación de Estado con la nación, particularmente en Venezuela. Me gustaría hacer énfasis en las dos formas clásicas de reconstruir la idea de nación desde la ciencia política, pero me imagino que esto lo conocemos todos mejor que yo misma, ¿verdad? Y propongo frente a estas dos básicas una tercera salida. Entonces tenemos las dos primeras, digamos así de manera general, la concepción voluntarista de la nación y la concepción historicista de la nación. La primera, la vinculada a la teoría política y jurídica francesa, y la segunda, la que se unifica a la teoría jurídica alemana. Pues bien, lo que yo propongo con esta reflexión sería una propuesta de pluralismo jurídico multiétnico y multicultural como una concepción multiculturalista de la nación. En esta concepción voluntarista le correspondería al Estado configurar a la nación mediante las medidas fiscalizadoras, idiomáticas, territoriales e ideológicas que impone el Estado al conjunto de ciudadanos que habitan en el país como medidas unificadoras. Esta es la francesa, la primera. Voy a hablar solo de la concepción que planteo yo en mi paper. Sería una concepción de nación que se podría proponer basada en una técnica filosófica y jurídica que me gustaría explicar un poquito acerca del constructivismo kantiano. Ya sé que no me va a dar tiempo tratar de decir nada más que a partir de esta propuesta de una concepción del constructivismo kantiano en la que se proponga tratar a los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios, aquella máxima de no trates al prójimo como no quieres que te traten a ti. La única forma de garantizar que todas las voluntades individuales se pusiesen de acuerdo para formar una voluntad general dirigida hacia el bien común sería acordando un pacto de asociación política que en nuestro caso daría nacimiento no a un Estado directamente, sino a una nueva nación. Esto es lo que concluyo realmente con el paper, esta propuesta de una tercera vía desde las ciencias políticas de imaginar un Estado-nación que confluyan los intereses tan controvertidos y tan en guerra que tenemos en Venezuela en este momento. No puedo concluir, no voy a leer más nada, solamente concluir que es un poquito difícil para mí concluir en este momento, porque mientras yo estoy aquí hablando de un ideario, de un imaginario de Estado-nación, como todos saben, y seguramente ustedes habrán visto mejores noticias que yo estos 4 días que me he echado desde Chile para acá, en Venezuela pasan diariamente cosas. La última que pude leer esta mañana cuando me levanté fue las declaraciones de la fiscal, ¿no? Entonces, desde la visión maniqueísta de Venezuela, en la que hay chavistas y oposición, en la que hay una izquierda que no sé qué tiene de izquierda y una derecha que tampoco entiendo qué tiene de derecha, ¿no? Pareciera que hay dos bandos, hay dos bandos. Entonces, estos dos bandos se matan en una guerra que trae una crisis humanitaria en la que sale perdiendo es el pueblo, ¿no? Ese otro al que no solamente se anulan como indígenas en una asamblea nacional, sino se anulan como ciudadanos cuando salen a protestar. Ahí están los que quedan de estudiantes, las amas de casa, el pueblo en general. Entonces, proponer una salida desde las ciencias políticas hoy día es también un poco ridículo en medio de una crisis como la que yo considero que es una crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, decir que cuando uno tiene el poder de la palabra 5 minutos, pues lo que tiene es que aprovecharlo, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante. Me alegré mucho cuando vi a la otra compañera venezolana, que es Guayú, a Olimpia, porque pensé, oye, mira, yo tengo una voz desde la academia, ¿no? Porque soy profesora y lo que yo le puedo enseñar a los chicos desde la academia, ¿no? Tú tienes una voz exactamente desde las comunidades, desde los pueblos originarios, ¿no? De las 52 pueblos originarios, pues tú representas una. Y está muy bien. Yo creo que si tenemos la oportunidad de hablar y de pedir reflexión y de pedir un intento de objetividad sobre la situación, yo creo que no hay que desperdiciarla. Ahora decir que concluyo y que firmemente voy a defender esto en una tesis doctoral, y esto ya es más difícil, ¿no? Porque estos son solamente ideas que uno tiene y realmente que la cabeza tiene que servir para algo. Entonces, en medio de sufrimientos y de una crisis humanitaria, creo que es necesaria una reflexión sobre el tema. Y yo doy muchas gracias de que me permitan venir, no a darles una reflexión clara, pero sí por lo menos a invitarles a ustedes a que cuando piensen a Venezuela, en la medida de lo posible, lo pensemos de manera objetiva, ¿no? Porque yo sé que tarde o temprano vamos a salir de esta coyuntura anómica, llamo yo desde la sociología del derecho, en la que estamos inmersos. Y como ven, no voy a concluir mi ponencia, voy a dejar esto abierto porque no
no tengo más nada que agregar. Lo cumplí, ¿no? Muchas gracias por hacer el esfuerzo de condensar De en matear, el poco se tiempo llama que eso. teníamos, bueno, matear. Sí, matear. Muchas gracias, Fátima. Vamos a continuar con la segunda comunicación de la tarde de hoy. Tenemos a Orlando Aragón Andrade, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a presentar con el título Transformando el constitucionalismo transformador, lecciones desde la experiencia político-jurídica de Cherán, México. Creo que tienes una presentación. Sí, por favor. ¿Cierto? Bueno, aprovecho todos los segundos que tenemos para hablar porque es reducido el tiempo, como ya se dice. Bueno, miren, decirles muy rápidamente que lo que voy a presentar a continuación son los puntos principales de un trabajo que va a ser publicado próximamente, por si alguien tiene interés, le llama alguna cuestión alguna de estas pistas. Va a ser publicado en la revista El Otro Derecho, la revista colombiana, en el siguiente número, en el último número de 2016, que es sobre sociología jurídica crítica y militante, y también en un texto que se va a editar en español en la editorial La Cal, que coordina Boaventura de Sousa Santos, Sara Araujo y un servidor, que es sobre la descolonización del Estado. Bueno, no sé si, ¿cómo le puedo mover? Bueno, ok. Rápidamente decirles que este trabajo entonces se basa en también dos proyectos de investigación. En uno que estuve participando, que es este proyecto ALICE de Epistemologías del Sur en el CES, en la Universidad de Coimbra, y que continúa en la UNAM en otro proyecto de investigación que estoy avanzando. Se trata de una investigación militante que tengo haciendo hace 6 años más o menos, un poco más de 6 años, en el municipio, comunidad indígena de Cherán, Purépecha, en Michoacán, y que consiste en que este pueblo, este municipio, al igual que el contexto general en México, que otros municipios indígenas, comunidades, también municipios mestizos, regiones, etcétera, han venido enfrentando en los últimos 15 años, ¿no? Y que es una realidad justamente dominada por la violencia, por el despojo de recursos naturales, por la reconfiguración criminal del Estado, de las autoridades, de la democracia, una crisis profunda que vive actualmente el país. Sin embargo, este pueblo, esta comunidad, ha sido una de las experiencias, digamos, más alentadoras, por decirlo de alguna forma, en México, dado que ha generado una experiencia de autonomía quizás la más luminosa de los últimos tiempos en México. Su historia reciente inicia el 15 de abril de 2011, cuando los comuneros, principalmente las comuneras, hartas de la situación que se vivía, deciden enfrentar a los talamontes y a los pistoleros en su comunidad. Se produce un enfrentamiento que afortunadamente es respaldado por la demás gente de la comunidad. Logran expulsar a los talamontes y al crimen organizado, desconocen inmediatamente al gobierno municipal y desarman también a la policía municipal, y empieza un proceso de organización muy fuerte que se va, digamos, a condensar alrededor de 2 puntos principales: el tajante rechazo a los partidos políticos y a la democracia electoral, y también el rechazo a la policía municipal y a la policía estatal. En medio o frente a esto ponen 2 nuevos puntos centrales en ese momento, que va a ser sí a un sistema de gobierno municipal basado en sus usos y costumbres, en cambio dejando de lado, digamos, la democracia electoral y los partidos políticos, y sí a una ronda comunitaria formada por los mismos cheranenses en lugar de una policía municipal, estatal, tradicional, ¿no? Este trabajo parte justamente de esta experiencia que estoy resumiendo de una forma pues bastante simplificada, y que me ayuda a mí a pensar o a tratar de pensar críticamente la idea construida de constitucionalismo transformador a partir de las experiencias de Ecuador que ya se han hablado y de Bolivia. También este camino me lleva justamente a cuestionar una idea hegemónica de lo que es una constitución en el pensamiento jurídico dominante, ¿no? Este
recorrido que propongo en este trabajo, justamente lo que se plantea es preguntarse si la escala moderna por excelencia, que es la escala política moderna por excelencia, que es el Estado-Nación, es la única que puede tener el atributo de tener una constitución como tal, ¿no? Se hace un recorrido justamente de la historia reciente y vemos cómo hay nuevas escalas globales que empiezan a reclamar también la posibilidad de una constitución. O si vamos a la historia jurídica occidental, veremos que también en otros momentos de la historia la Constitución tuvo escalas, vamos a decirlo así, políticas mucho más pequeñas que la del Estado-Nación. En este cuestionamiento de la idea hegemónica de la Constitución ayuda mucho justamente los desarrollos del constitucionalismo transformador o del nuevo constitucionalismo latinoamericano, o tantas denominaciones que tiene, justamente a partir de esta experiencia sudamericana, principalmente ecuatoriana y boliviana, en la cual pues se plantean justamente elementos que desafían radicalmente el entendimiento hegemónico de la Constitución, como el tema de la plurinacionalidad, como el tema de la creación de nuevos sujetos de derecho, que ya se han analizado bastante, el tema de un planteamiento muy robusto de pluralismo jurídico, de pluralismo político también, ¿no? Distintas formas de democracia, etcétera. Sin embargo, lo que yo me interrogo en este trabajo es si esto es suficiente para una visión o para una concepción postcolonial y desde las epistemologías del sur de una constitución. Y yo encuentro al menos dos limitaciones incluso en esta forma de concebir el constitucionalismo transformador. La primera es que sigue siendo estadocéntrica y la segunda es que está basada en un saber jurídico erudito, ¿no? Y entonces justamente a partir de esta crítica me pregunto si a partir de la experiencia de Cherán podemos considerar que las justicias indígenas tienen constituciones, ¿no? Ese es, vamos a decirlo, el proyecto intelectual de este trabajo. Y hago una revisión muy rápida de cómo la antropología jurídica mexicana ha considerado a las justicias indígenas y también cómo una serie de trabajos de intelectuales indígenas principalmente se refieren a las justicias indígenas, ¿no? Y lo que voy a encontrar rápidamente es una diferencia, obviamente, de visiones sobre lo que es la justicia indígena. Mientras la antropología jurídica mexicana la ha considerado una serie de prácticas que utilizan sujetos comunitarios para dirimir sus conflictos, digamos, la otra literatura proporcionada desde los intelectuales indígenas se enfoca más en una serie de principios normativos sobre lo justo, lo bueno, lo adecuado, el orden, etcétera, en las comunidades indígenas, ¿no? Yo no voy a desconocer, digamos, estas dimensiones porque además trabajo con ellas, soy también antropólogo y abogado. Entonces, lo que voy a plantear, lo que me pregunto es si no, en determinadas coyunturas políticas que toman las comunidades para enfrentar ciertos desafíos, se da un reajuste y una jerarquización de los principios normativos en torno a consensos y pactos políticos fundamentales, como en el caso de Cherán. Es decir, hay una serie de elementos que están ahí en la comunidad, de principios normativos sobre lo justo, lo bueno, lo adecuado, pero que estos se van a subordinar justamente a los consensos que toman las comunidades en determinadas temporalidades para enfrentar a ciertos desafíos. Y entonces mi planteamiento es que si en Cherán se toma esta doble determinación de no más partidos políticos y no más policías, y sí un gobierno comunitario, municipal, y sí una ronda comunitaria, digamos que estos principios normativos se van obviamente a alinear o a jerarquizar y articular en torno a este nuevo consenso político, y que por lo tanto también las prácticas jurídicas que movilizan los actores día a día se jerarquizan y se articulan a este principio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, se puede considerar que las justicias indígenas, muy a partir de esta experiencia, podemos considerar que también tienen constituciones. Obviamente una concepción amplia de constitución yo encuentro que debe de tener tres elementos, ¿no? Que constituye el pacto político más importante de una colectividad, como lo sabemos en términos generales, que constituye instituciones o que construye, instituciones consecuentes con ese pacto político, y tercero, que cuenta con mecanismos jurídicos y políticos para defender ese pacto político, ¿no? No me puedo detener porque no hay tiempo para ejemplificar qué instituciones ha construido Cherán y cuáles son los mecanismos de defensa, digamos, de ese pacto jurídico de no democracia electoral, no partidos políticos, sino policía. Lo que me gustaría saltar es rápidamente al siguiente punto.
¿no? Si concedemos que puede haber una constitución a nivel local de una escala política distinta, todavía faltaría preguntarnos si esta constitución tiene un carácter transformador. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es lo que hace transformador al constitucionalismo transformador? ¿Qué le da ese carácter, no? Y bueno, ya esto ha sido discutido mucho y claro, la referencia nos lleva a la demanda de plurinacionalidad que permite, vamos a decirlo así, el cuestionamiento a raíz del Estado colonial, excluyente, etnocéntrico, que ha dominado en la historia de América Latina, ¿no? Y la pregunta sería, ¿este elemento lo tiene la Constitución local de Cherán? Y obviamente no lo tiene, porque no tiene esa escala política, pero lo que sí tiene es una forma particular de reivindicar el derecho de libre determinación que lo ha llevado a ser el primer municipio indígena legalmente reconocido, tanto judicial como legalmente, con un gobierno propio, distinto al heredado de la colonia, basado en sus usos y costumbres, en elecciones también basadas en sus tradiciones y en sus formas de organización, pero sobre todo ser o convertirse quizás en un modelo traducible para otros pueblos y comunidades indígenas de México que lo han ido empezando a apropiar o apropiarse de él en los últimos años, y ya tenemos municipios así en Guerrero, en Puebla, en Morelos y en otros lugares que empiezan a ver el modelo de Cherán como una opción para también plantear sus demandas de autonomía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí construir obviamente una serie de grietas en el sistema jurídico dominante que les permite afianzar este modelo, digamos, sería una vía distinta o alternativa a la del zapatismo, por ejemplo, a la de la autonomía zapatista. Podemos pasar al siguiente punto. La siguiente pregunta que me hago, que guía este trabajo, es si una constitución de esta índole, si lo concedemos así, de índole local, puede desafiar en todo caso a todo el edificio excluyente del derecho hegemónico mexicano. Y lo que yo voy a encontrar justamente a partir de la revisión de esta experiencia, que como les digo ya se extiende por más de 6 años, es una respuesta afirmativa, pero centrada principalmente en el diálogo progresista de conocimientos jurídicos distintos, ¿no? Lo que ya llamaba justamente Verónica la ecología de saberes jurídicos, ¿no? Y a partir justamente de la revisión de una serie de conquistas judiciales en la Suprema Corte de México y en la Sala Superior del Tribunal Electoral también de México, lo que se encuentra es que a partir de la fusión, vamos a decirlo así, de este pacto político de Cherán, de sus formas de organización tradicional con conocimiento progresista de derecho estatal y con conocimiento de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, es que se ha logrado este reconocimiento y es que ha logrado justamente abrir estas grietas en el sistema jurídico mexicano que al día de hoy, si bien a un nivel de esquizofrenia legal, ya permite a estos, digamos, otros municipios tener realidad y reconocimiento en el contexto mexicano, ¿no? Finalmente, para concluir dentro de este planteamiento, discuto los límites y la potencialidad de este constitucionalismo transformador que yo llamo desde abajo, por decirlo así, en este trabajo, ¿no? Y que intento contrastar mucho con la experiencia ecuatoriana y boliviana, y que aquí lo estoy haciendo de una forma bastante simplificada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces lo que voy a encontrar es que la principal característica de esta experiencia, en todo caso en México, sería que tiene una naturaleza subversiva, que está destinado obviamente este tipo de constitucionalismo solamente a abrir más fracturas, a acrecentar más fracturas en el derecho hegemónico, en donde justamente las comunidades indígenas y los municipios indígenas pueden apoyar una nueva forma de autonomía indígena, ¿no? Las lecciones que esto nos deja es que no hace falta tener un contexto constitucional ideal en México para poder construir un proyecto de autonomía indígena que es impulsado desde abajo y que también es bastante robusta, ¿no? En segundo lugar, también nos enseña este tipo de constitucionalismo que a diferencia, por ejemplo, de lo que yo veo en el constitucionalismo de la experiencia sudamericana, es mantenido por un movimiento social vivo en donde el poder constituyente permanece constantemente en las asambleas. En Cherán, por ser el acuerdo tomado justamente en las asambleas, los únicos que lo pueden modificar son las propias asambleas.
Y eso le da un carácter que no lo cristaliza como un constitucionalismo tradicional en el cual se pasa el proceso de poder constituyente a poder constituido y las demandas sociales se cristalizan y se encierran, digamos, en un sistema jurídico que es excluyente, que está basado en un saber que no es propio de las comunidades indígenas, por decirlo de alguna forma. Y finalmente, que este constitucionalismo transformador, que si bien está destinado solamente a abrir contradicciones y grietas en el sistema jurídico dominante, se mueve en una serie de espacios, en una serie de campos, en donde este concepto que llamamos nosotros de zonas de contacto entre legalidades distintas, pueden ser más favorables en muchas ocasiones para la propia justicia indígena, ¿no? Leía un trabajo muy interesante, por ejemplo, del proceso constituyente de Bolivia, en el que decían, bueno, ya en el proceso constituyente, que es dominado por una técnica, por una lógica de derecho constitucional erudito, vamos a decirlo así, el espacio que tenía el conocimiento de justicias indígenas era mínimo, era el derecho constitucional del Estado, lo que se estaba planteando ahí. Bueno, en todos estos procesos de judicialización, de lucha política, de lucha legislativa, en las que Cherán ha estado participando, esas zonas de contacto han permitido en muchos espacios en donde el protagonista principal son las justicias indígenas y no tanto el derecho estatal, ¿no? Hay otros momentos y otros juicios que sí es más digamos, preponderante el derecho estatal que las justicias indígenas. Pero bueno, muy a grandes rasgos y así muy telegráficamente, eso era de lo que trata el trabajo. Si hay más interés, pues como les decía, ahí estará la publicación disponible pronto. Muchas gracias, Orlando. Continuamos con la mesa. Ahora va a realizar su presentación Francesca Cionti. Ella es investigadora y profesora en la Universidad de Foggia, ¿no? Antropóloga, y el título de su comunicación es La justicia comunitaria entre los guaraníes de Charagua, en Bolivia. Adelante. Claro. En la espera. Y buenas tardes a todos y todas, y les agradezco mucho por la invitación y además le agradezco mucho los ponentes de esta mañana porque ahora me permiten adelantarme mucho. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho en la mañana que Bolivia es un estado que se fundamenta, entre otros, en el pluralismo jurídico. Y en este sentido, las 4 capitanías guaraní de Charagua son un precioso campo de investigación del proceso de aplicación del pluralismo jurídico estatal. ¿Y se puede ir más adelante? Gracias. La comunicación que voy a compartir se basa en los datos etnográficos recogidos en el trabajo de campo iniciado en el 2013 en el municipio de Charagua, que es la primera autonomía indígena de Bolivia. Basándome en las multitudes de casos jurídicos solucionados en las 4 capitanías guaraní, trataré de sintetizar la práctica jurídica guaraní y de proponer algunas reflexiones acerca de la forma y el contenido de la misma. Mi hipótesis es que el sistema jurídico guaraní operando dentro del marco jurídico estatal es un sistema integrado formado por los procesos que lo caracterizan, el sistema de autoridad que lo administra y las formas de sanción impuestas. Además, la práctica jurídica guaraní es un sistema sincrético en relación constante con el sistema jurídico estatal a través de una estrategia de incorporación de elementos alienos en el marco normativo indígena, funcional al hábitus normativo compartido y legitimado por los miembros de la comunidad. A pesar de que la Constitución política del Estado delimita el ámbito de vigencia de la jurisdicción originaria indígena solamente a los casos que ocurren en el territorio guaraní entre guaraní, y que la ley de deslinde jurisdiccional limita severamente el alcance de la competencia material, como hemos dicho esta mañana también. ¿Por qué? Porque de hecho están bajo la jurisdicción indígena solo los conflictos donde el factor étnico y territorial más la condición de ser miembro de la comunidad son la clave para escribir un caso jurídico al marco jurídico guaraní. En realidad, la práctica jurídica guaraní sirve a una multitud de problemas que sin duda
respetan estas limitaciones, pero a veces desvían de estas y proporcionan soluciones inmediatas a casos que, si transmitidos a la justicia ordinaria, tendrían un coste excesivo para la comunidad, tanto en términos económicos que moral y social. Y los tipos de conflictos pueden ser clasificados de esta forma. Lamentablemente ahora no puedo profundizarlos todos, pero en estas gráficas hay una síntesis, una sistematización de los datos etnográficos de campo bastante fiel de la realidad. Solo quiero decir algunas cositas. Por ejemplo, la conducta contra el territorio y la comunidad en parte está bajo la jurisdicción agroambiental. Por ejemplo, en tema de tierra comunitaria, el título de propiedad de la TCO, Territorio Comunitario de Origen, es un título colectivo. Y si alguien trata de vender o alquilar la tierra, este conflicto no puede ser solucionado adentro de la comunidad, tiene que ir a la jurisdicción agroambiental. Pero justamente en estos casos, el proceso de resolución es interesante desde el punto de la manipulación jurídica, porque a veces la importancia de alcanzar un acuerdo puede llevar incluso a que la resolución final pueda ser parcialmente favorable al responsable del problema. Esto porque en situación de tensión y enfrentamientos, las superposiciones entre las dos jurisdicciones es utilizada por los guaraní como mecanismo de presión o de evasión de responsabilidades. El recurso final de poner de manifiesto el riesgo de un conflicto familiar que involucre varias generaciones puede pesar más que los argumentos jurídicos o los intereses personales. Además, las conductas contra la integridad moral y la propiedad privada son de exclusiva competencia de la jurisdicción indígena y son solucionadas adentro de la comunidad. La primera espera, la conducta contra la integridad moral, está dominada por el chisme, ndaye en guaraní, que se puede interpretar como un mecanismo de control social que funciona dentro de la comunidad. En ese sentido, el ndaye es bueno cuando contribuye a distinguir las anomalías sociales en los individuos y a evitarlas. Con el fin de restaurar la armonía dentro de la comunidad, la autoridad oye la reconstrucción de los hechos y llega a una resolución que contiene una dura reprimenda del comportamiento y el compromiso a no repetirlo, o una compensación por los daños o los gastos médicos si el daño, el chisme se ha degenerado en una pelea física, por ejemplo. En los casos contra la propiedad privada, la práctica comunitaria es dirigida por el capitán comunal y el corregidor, dependiendo de la gravedad de la infracción. Y ellos actúan de acuerdo con un principio de restitución de la cosa robada o de compensación de los daños. En casos de reincidencia se impone una multa en dinero para los acusados. El área que se refiere a la conducta contra la integridad física de la persona, en vez, es de responsabilidad exclusiva de la jurisdicción ordinaria, a menos que no se trate de lesiones leves. En realidad, esta espera abarca una serie de violaciones que se resuelven a nivel comunitario, mientras se mantiene abierta la posibilidad que los culpables o los afectados recurren a la justicia ordinaria. Esto por razones que van desde la simple falta de disponibilidad económica de las partes para acudir al procedimiento ordinario, el deseo de mantener el problema dentro de la comunidad. Eso porque hay la convicción entre los guaraní de que la justicia ordinaria no podría entender los acontecimientos guaraní y tendría una actitud prejudicial contra de ellos. Al final, los conflictos dentro de la familia son lo que más ocupan el actuar jurídico del corregidor y del capitán comunal. En estos casos, las autoridades pueden intervenir con simples consejos y advertencias, añadiendo penas materiales si los involucrados no los escuchan.
Estos casos, sin embargo, nunca se discuten en la Asamblea por el carácter privado y delicado de la cuestión. La resolución de los problemas intrafamiliares son uno de los eventos judiciales más complicados de resolver, debido a las implicaciones sociales y culturales que tiene. De hecho, algunas veces, para evitarse molestias posteriores con la cadena familiar implicada en el hecho judicial, es preferible transferir el daño afuera a la justicia ordinaria. La acción comunal se ve después, cuando las partes creen de no estar satisfechos con los resultados obtenidos, momento en que la comunidad actúa con justa razón y en virtud de los vacíos no colmados por la instancia ordinaria. La práctica jurídica guaraní, como se puede ver en esta foto, se desarrolla adentro del campo judicial formado por la Asamblea, que es la instancia donde se discuten las controversias que no pueden ser resueltas en el nivel prejudicial. Es el lugar donde el poder está en los comunarios y no en la autoridad del capitán, que solo está como mediador y testigo del procedimiento, y si participa, lo hace para proponer o ratificar una solución. La Asamblea es el espacio donde se convocan los disputantes, se escuchan los hechos y los testigos, hablan los consejeros con advertencias y recomendaciones derivadas de los relatos que fundan el imaginario jurídico guaraní, intervienen los comunarios expresando sus opiniones y evaluaciones sobre los hechos, habla el capitán resumiendo la discusión y dirigiéndola hacia una conclusión conciliatoria. Al final, todos los participantes llegan a una solución que se traduce en una resolución de la disputa, que sea aceptada por la Asamblea y los litigantes, se transcribe en el libro de actas con las firmas y los sellos de todos. De esta manera, tal resolución adquiere vinculante. La elección del campo y por lo tanto la respectiva autoridad que lo gobierna sigue una lógica ascendente basada en el tipo de casos que en esta gráfica he intentado de sintetizar. El capitán actúa en dos niveles. En primera instancia, convoca a los disputantes por mediar una solución que sea satisfactoria por ambos. En segunda, convoca a una asamblea para discutir el caso cuando no se llega a una solución y es necesario que la comunidad se involucre. La instancia familiar se puede definir prejudicial porque la resolución del problema no requiere la participación del sistema jurídico guaraní y luego se lleva a cabo en el campo de la oralidad. Del mismo modo, la primera instancia conciliatoria, donde el capitán y sus asesores aconsejan a los disputantes, no requiere una formalización escrita de la solución. Si estas dos instancias no logran resolver el problema, el caso es transferido a la instancia inmediatamente siguiente o a la justicia ordinaria, si el hecho se encuentra fuera de la jurisdicción guaraní. El corregidor, en vez, es una figura híbrida del sistema jurídico guaraní, porque es un legado del marco político legal boliviano antes de la Constitución política del 2009, que ha eliminado este cargo. El corregidor es definido funcionario público en los estatutos de las capitanías, que les atribuye la función de proteger el orden público y de cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado adentro de las comunidades. Antes, a partir de la época colonial hasta el 2009, era el representante del Estado en la comunidad, nombrado por la Asamblea sobre la base de un consenso dentro de la capitanía y confirmado en el cargo por el prefecto. Ahora sigue siendo un agente jurídico. Los guaraní han incorporado este cargo y lo interpretan como puente entre las dos justicias. Y su función es de sancionar todos los casos de desviación de la norma dentro de la capitanía y de notificar a las autoridades los casos que están afuera
de la subjurisdicción. El corregidor, entonces, actúa un jurídico que se plantea un campo de interlegalidad, donde hay dos idiomas diferentes, lo del Estado y lo de los guaraní. Esto porque sigue teniendo una función tanto de, digamos, policía, ya que hace investigaciones para evaluar y emitir el juicio sobre la base de estos datos, y una función judicial porque emite un veredicto y sanciona las violaciones. ¿Cuánto me falta? Oh, voy finalizando. El proceso de resolución de los conflictos entre los guaraní, entonces, sigue un camino que se puede resumir con un nivel de uniformidad bastante homogéneo, basado sobre el principio fundamental de la justicia guaraní, que no es el castigo de los culpables, sino la reparación de la violación con el fin de restablecer el equilibrio quebrado. En este sentido, no es solamente público, sino también participativo, y la decisión final obedece a un principio democrático fundamental. Es una decisión de todos, consensuada en la Asamblea. Las resoluciones adoptadas por la Asamblea, además, siempre son acompañadas de un compromiso de aceptación formal de juicio, el acta. Por eso los guaraní dicen: te quemas si terminas con el nombre en el libro. En la instancia asamblearia hay un proceso de estandarización del procedimiento mediante la elaboración de acta que valida las resoluciones y le da carácter de cosa juzgada. Se trata del establecimiento de un tipo de memoria escrita, de la actividad de la autoridad, del tipo de transgresión de los procedimientos y sanciones aplicadas en el marco del ejercicio legítimo de la justicia comunitaria. Tal codificación aparentemente parece chocar con el carácter fundamentalmente oral y dialógico del derecho guaraní, pero en la práctica adquiere sentido y significado porque es funcional a la práctica discursiva de lo jurídico, que se coloca en el encuentro entre oralidad y escritura, entre dejar prueba de una resolución con el fin de supervisar el éxito y no para sentar jurisprudencia, y la oportunidad de discutir la decisión tomada, entre delinear disposiciones y principios generales de la vida comunitaria y utilizarlos como apoyo adicional de la esencial habilidad retórica indispensable cuando en la Asamblea se discute un caso judicial. En esos procesos, lo moral, lo económico, lo político y lo familiar se entretejen para conformar una complejidad normativa que funciona como referencia en los actos jurídicos específicos. Las reglas y los principios no son rígidos. Su carácter oral, no codificado, le da un toque de fluidez y dinamismo, cuyo uso y jerarquía aparecen en las disputas mismas y únicamente puede ser entendido en relación con la estructura de las relaciones sociales y de los compromisos vigentes en el grupo. Quiero concluir con dos palabras más. He empezado diciendo que Charagua es la primera autonomía indígena de Bolivia, a decir que bajo una nueva modelo de organización política y administrativa de derivación originaria, hay 4 jurisdicciones indígenas y 2 jurisdicciones ordinarias, digamos aquí, así. Yo creo que el reto para el futuro es crear, digamos, un actuar jurídico interlegal que, por un lado, permitirá la regularización de ciertas relaciones sociales sometidas a disposiciones normativas diferentes que vienen de diferentes sistemas jurídicos, y por el otro serán capaces de producir híbridos jurídicos que incorporan gramáticas jurídicas diferentes, dando cuentas de la multifocalidad de la realidad local. Por supuesto, mucho dependerá de los actores sociales y del grado de legitimidad que darán a las resoluciones de justicia originaria y de justicia ordinaria, pero esto lo vamos a ver. Gracias. Muchas gracias, Francesca. Bueno, ahora vamos a pasar a Felicidad Ibarra, que está aquí a mi izquierda. Ella es una lideresa indígena del pueblo indígena originario
Payacuyo San Lucas, de la nación Jara Jara, ¿no? Y bueno, también tengo que decirlo con mucho gusto, por mi parte y por parte del resto de los compañeros del instituto, es una de las participantes en el programa indígena, formación en derechos humanos de los pueblos indígenas que tenemos en el instituto, que se ha animado a hacer aquí la presentación. Ella es comunicadora social y bueno, y obviamente no nos vamos muy lejos de la zona geográfica donde ha hecho la presentación Francesca, ya que ella nos va a hacer una presentación sobre el pluralismo jurídico en Bolivia. Adelante. Sí. Ñaupapi hatunapay kitukpankunapa, hermanas, hermanos. Muy buenas tardes a todos, hermanas, hermanos, realmente. Y en principio, pues agradecer a la institución, a la Universidad de Deusto. Y bueno, simplemente en esta oportunidad yo no participo como experta profesional, no en el ámbito jurídico, mucho menos como antropóloga. Simplemente quiero compartir una parte de la pequeña experiencia que hemos venido realizando las autoridades de mi nación y mi persona. Bueno, yo siento y pienso a partir desde la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas que para poder interpretar mucho más allá lo que es el pluralismo jurídico, pienso que nos debemos de ir un poquito más atrás, empezar desde la historia. Entonces, voy a hacer una pequeña, breve, una reseña, cómo debemos de interpretar primero la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, comienzo con que primero vienen en generaciones, ¿no? Eso es lo que nos ha venido transmitiendo nuestras autoridades. Entonces, ellos dicen que hubo una primera generación que se los llamaba Wari Huiracocharunas. Posterior a ello han vivido exactamente 6.613 años, mucho antes de Cristo. Entonces se dice que también hubo una segunda generación que eran los Guarirunas. Eso es una población que han vivido más de 2.150 años también antes de Cristo. Una tercera generación se dice que hubo los Purunrunas, que vivieron 3.200 años. Posterior a ello también hubo la cuarta generación, los Aucarrunas. La quinta generación llegarían a ser los Incapacharunas. Y entonces a todo esto se los consideraba como los hijos del sol y la luna que vivieron para construir el Tahuantinsuyo. Entonces podemos ir incluso mencionando los líderes. Uno es Inca Mancocapas y Mamahuapo. Luego, segundo Inca Sinchiroca, el tercero Inca Yoqueyupanqui, cuarto Inca Maitacapa, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 12º Inca Huáscar Atahualpa, ¿no? Se dice que en esta última generación hubo durante 36 años, ha habido una disputa, se podría decir, una pelea entre las generaciones que hubo ahí. Ya no hubo solo una generación, vale decir que hubo uno, se desfragmentó y había una pelea. Todos ellos, ¿en qué creían? No tenían, incluso a ellos sabían de astronomía, sabían de antropología, sabían normas jurídicas que por supuesto no lo mencionan como nosotros en la actualidad lo mencionamos. Sin embargo, ellos sabían ver todo lo que ya conocían la ciencia y todo aquello a través de las constelaciones, que tiene que ver con las estrellas, la luna, el sol. De ahí viene esa cosmovisión que en castellano o en español lo vamos traduciendo nosotros, ¿no? Entonces, eso nos muestra que ellos vivían hace muchos años y eran hombres fuertes. También eran filósofos, como lo mencionaba, eran astrólogos, gramáticos, poetas. Y hasta un tiempo que llegó una reducción de animales de pestes y hasta que hubo una guerra. Se dice entre ellos, sí, se dice guerra, aunque en ese entonces ni se sabía el significado de la guerra, ¿no? Que ese nombre igual viene posterior a ello. Entonces, ¿para qué? Con el fin de lograr, bueno, ahí también se puede percibir, se puede ver hasta qué año exactamente llegó el último Inca, el Pachacuti, ¿no?
El territorio del Tahuantinsuyo fue formado de esta manera, se lo ha conformado de esa manera, siendo la capital Cusco en el medio. Entonces, cuando actualmente las naciones y pueblos indígenas, hablando netamente de la zona andina de Latinoamérica, se podría decir que ellos compartían esa cosmovisión, mas no puedo hablar más allá de la zona amazónica, porque ellos tenían otro tipo de vivencia. Ahí se puede ver, por ejemplo, la constelación directamente. Vale decir que desde ahí se percibe la cosmovisión, la chacana que nosotros lo llamamos, la cruz andina. Aquí, bueno, ya se muestra el Tahuantinsuyo, que nosotros muchos, bueno, el Tahuantinsuyo está situado, ¿no?, en los países de toda la región de Chile. Toda la región de Chile en realidad era parte del Tahuantinsuyo, absolutamente todo. Una parte de zona andina de Bolivia, Ecuador, y Perú. Ahí podemos ver los emblemas que ellos lo conforma la huipala. Y la huipala es esa bandera que es un símbolo de las naciones y pueblos indígenas. Ahí se puede ver la cosmovisión. Eso es algo dibujado por ellos, que sin ir lejos uno lo puede percibir en el Tiahuanacu, asimismo, tanto en Bolivia como en la parte de Chile y también en el Perú, en el Cusco. Entonces, bueno, yéndome ya más allá, centrándome en lo que es de donde vengo yo, la nación Jarajara, que es un sector no amazónico, tampoco es totalmente zona andina, es un sector del valle. Sin embargo, el sector del valle que conforman, que está políticamente dividido entre los departamentos de Potosí, Chuquisaca y parte de Santa Cruz, están situados 3 naciones, la nación Jarajara, la nación Yampara y también está la APG, que es la Asociación del Pueblo Guaraní, donde expuso la compañera. Entonces, ¿cómo lo manifestamos nosotros esto? Hay un sector que es de Oruro, Llica, marca Llica, decimos, marca es pueblo, marca en quechua es pueblo, y Suyu decimos a la nación. Entonces, aquí en es algo dibujado que se ha logrado rescatar y que está en varios otros libros, igual ya que se han rescatado. Se puede ver que este pueblo indígena igual actualmente y desde hace mucho tiempo se ha venido manteniendo, tiene la misma repartición del Tahuantinsuyo, tiene 4 ahí, 2 arriba y 2 abajo, es como si uno fuera Antisuyo, Chinchasuyo, Cuantisuyo y conforman el Tahuantinsuyo, ¿no? Como si al medio estuviera el Cusco, similar, pero esto es un pueblo indígena ya dentro de los departamentos políticamente ya divididos en la actualidad. Esto igual es, Ayucoyana está en el departamento de Potosí, ya digo departamento, en realidad está en la nación Quillacas, igual de Bolivia, lo mismo, se puede percibir que en el medio tiene siempre un encuentro. Se dice, bueno, los tatas, a quienes respeto mucho y son nuestros sabios, ellos nos comentan que sus autoridades desde hace mucho tiempo les decían que la cosmovisión andina se los comparte en todo el sector de Latinoamérica, y que el centro, todos los pequeños pueblos estaban conformados generalmente de 8 pueblos. De 8 ayllus decimos nosotros, porque son comunidades que lo conforman un pueblo indígena. 4 arriba, 4 abajo. Sí o sí, una parte tenía que producir cosas que no producían en el otro lado, y había un encuentro, una especie de ferias, y ese lugar era dominado como si fuera la capital, que nosotros lo diríamos en la actualidad, ¿no? E igual en la misma estructura que del Tahuantinsuyo. Entonces el Collasuyo, que nosotros denominamos todo el sector que está en la parte de Bolivia, que igual traspasa frontera con Chile, se sitúan 16 naciones, Ara y Yurin, vale decir, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Esas 16 naciones, por ejemplo, ahí está el lugar que vengo yo, la nación Jarajara. La nación Jarajara está conformado por 10 pueblos indígenas. Cada pueblo indígena está conformado por varias otras comunidades. ¿Sí? Entonces, bueno, para ir interpretando más allá, yéndonos un tantito antes, este es un mapa de la Real Audiencia de Charcas. Este es una mapa colonial ya elaborada durante la colonización del año 1559.
En este proceso se puede ver igual una mapa que es precolombina ya, que divide el territorio similar al Tahuantinsuyo, que esto ya es en virreinatos, ¿no? Posterior a ello está la fundación, cuenta con las primeras leyes, y el mapa más o menos se sigue manteniendo lo mismo, pero ya se divide. Entonces hubo desde el año 1532 que nos hablan las autoridades que han venido haciendo una especie de recolección de datos, las cuales nunca, pero nunca las han publicado, y dudo mucho que las publiquen igual. Muchas veces, pese a que vengan personas muy expertas en el tema y quieran realmente con todo el corazón, quieran ayudarlos y apoyarlos, me atrevo a decir que una gran parte de las autoridades son muy, muy desconfiados. Y no suelen decirlo muchas cosas que ellos sí tienen conocimiento y demás, pero bueno, es un tanto restringido dentro de las naciones y pueblos. Entonces llega un momento en el año 1990, ya cuando empieza la primera marcha de las tierras bajas por la soberanía, tierra y territorio y dignidad, cuando se hace la marcha de las tierras bajas, por primera vez la gente que vivía en la Amazonía. Y antes de eso, perdón, se me fue un tanto, seguro dirán, ¿por qué nos ha estado explicando todo de la zona andina, pero se pasa de pronto a la zona amazónica? La zona amazónica vivía, pásenme, un poco más, más adelante, no, más adelante. La zona, sí, más atrás. Adelante. La zona amazónica tiene una división muy particular, muy diferente, como se puede ver aquí en el mapa. Esto es elaborado por mí y durante todas las reuniones que nos hemos ubicado con las 3 entes matrices allá en Bolivia. Las tierras altas están divididas por naciones, las tierras bajas directamente por pueblos. Entonces, pese a que la nueva constitución política del Estado manifiesta e indica que existen 36 naciones y pueblos indígenas, para nosotros son 36 idiomas, porque no existen 36 naciones y pueblos indígenas. En las tierras altas existen ni siquiera 16, porque con la actual la reconstitución se ha ido recabando más información, existen 18 naciones y pueblos indígenas. 18 naciones, y cada nación tiene sus propios pueblos indígenas en la zona andina. Ahora en la zona de la Amazonía directamente se definen por pueblos y la zona andina se dice pueblos indígenas originarios. ¿Por qué? Porque mucho antes de que haya la colonización, ahí quienes vivían eran originarios, personas con sus propias normas y con sus propias normas y procedimientos. Y en la parte donde ya se sabían, donde la gente practicaba ya, como lo indiqué hace unos instantes, la astronomía, la astrología y demás, mientras la gente de los pueblos de la zona amazónica tenían otra manera de autogobernarse y de poder. Se dice que ellos, no quiero usar el término, pero ellos eran como nómadas, vivían en tribus, ¿no? Muy distinta a la zona andina. Entonces, por eso ellos con el tiempo van conformando pueblos. Y existen más de 34 pueblos indígenas en la zona andina. Entonces, a la actualidad, a lo que las autoridades, tanto de la CIDOF y del CONAMAC, se ha podido ir recabando antes del año 2014, hablando netamente de pueblos indígenas, existen más de 148 pueblos indígenas en Bolivia. 148 pueblos indígenas. Y para poder explicar más esta parte, aquí solamente es un ejemplo donde los territorios ancestrales y las cosmovisiones definen una nación. Una nación, y ahí es donde se define y se indica que nosotros no somos ni nación quechua ni nación aymara, como por varios años se ha ido llevando eso. Solo somos una nación. La nación Jarajara está compuesta de otros pueblos. Es lo mismo la mayoría de las naciones que están en la zona andina. Porque si seguimos indicando y diciendo que somos una nación aymara o somos una nación quechua, entonces con el tiempo vamos a decir, vamos a ser una nación castellana o inglesa, ¿no? Se llegaría a eso. Posterior a ello se habla ahora sí ya me entro en el tema, el Estado plurinacional. Nosotros lo percibimos de esta manera. Para nosotros existen 2 sistemas dentro del Estado: el sistema de las naciones indígenas originarias y el sistema democrático globalizado, ¿no? Y las diferencias son muy abismales, grandes,
Las naciones originarias son territorios de los pueblos indígenas originarios en base a los territorios ancestrales, que nosotros en quechua y en aymara tienen el mismo significado, que es pueblo y ayllu. Mientras el sistema democrático globalizado está antes por un órgano legislativo, ejecutivo, judicial, constitucional, electoral, departamental, regional, y ahora lo que se ha insertado es las supuestas autonomías indígenas, ¿no? Y donde están insertos, ahí sí, me animo a decir, porque muchos se identifican de esa manera, los supuestos movimientos sociales, que son los sindicatos campesinos. Y la manera en que lo vemos nosotros, el Estado plurinacional, es que el Estado es un Estado desarrollista, pero el Estado, la manera de cómo lo ve el autogobierno, de cómo lo ven los pueblos indígenas, es yéndose más hacia la Pacha, a la Causa, que decimos el vivir bien, ¿no? Con la sabiduría. Esto, lo mismo, el Causa, y el Estado lo que busca es el desarrollo. El Pacha, que igual esto está en base a la chacana, que decimos la cruz andina, sobre la ritualidad, la alimentación, la madre naturaleza, hombres y mujeres, donde están insertos hombres, mujeres, niñas, niños. Algunas de las diferencias del sistema de ayllu, del sistema de gobernanza de los pueblos indígenas: el ayllu es en colectivo y los derechos va contra la manilla del reloj, decimos, porque va al revés, y mientras en la del Estado no simplemente no se respeta ni la tierra ni el territorio. Y hacer quizás una pequeña aclaración. Para mí, según lo que nosotros, las naciones y pueblos indígenas, me animo a decir en su totalidad, solamente existen dos entes matrices, organizaciones netamente de pueblos indígenas en Bolivia, y son el CONAMAJ orgánico y la CIDOF orgánico. Como muchos de ustedes tienen conocimientos, pues en esos últimos años ha venido muy fuerte la división desde el mismo gobierno. Solo se decía CONAMAJ y solo se decía CIDOF. CONAMAJ es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, que abarca todo el sector de la zona andina y parte del valle. La CIDOF abarca todo el sector de la zona amazónica y parte del Chaco. Solo existían las dos entes matrices. ¿Por qué existían esas dos organizaciones? ¿Por qué los pueblos decidieron organizarse y crear una organización? ¿Por qué? Porque como no tenían ni voz ni voto dentro del Estado, entonces ellos decidieron crear organizaciones en conjunto, uniéndose de varios pueblos indígenas, crean esas entes matrices para hacer llegar sus reclamos y sus peticiones al Estado. Posterior a ello se crea la APG, pero que en realidad está inserto a la CIDOF. La APG es la Asociación del Pueblo Guaraní, que la hermana nos ha explicado. Asimismo, se crea con el tiempo lo que es la CENAMIP, es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia. Y en algunos momentos fue cuestionado esto, la creación de la CENAMIP, porque era como si se estuviera creando una organización similar a las Bartolinas en Bolivia. Pero se debe tomar en cuenta que los interculturales y las Bartolinas son organizaciones sociales, no son pueblos indígenas. Y tampoco me animo a usar el término de movimientos indígenas, simple y sencillamente porque ni siquiera el término mismo entra en la lógica de los pueblos indígenas. No existe movimiento indígena, lo que existen son personas que son parte de naciones y pueblos indígenas que buscan y luchan con un fin, pero movimiento como tal, en lo personal, no existe. Y el término de movimientos sociales están insertos todas aquellas organizaciones que no necesariamente son indígenas, sino que son que se crean con un fin, ¿no? Solamente compartir eso y quizás argumentar, bueno, si tengo tiempo. Quizás simplemente argumentar que sí, como lo explicaba la hermana hace unos instantes, solo existe un municipio indígena en Bolivia, pero la creación de ese municipio indígena igual ha sido y es, luego que se ha evaluado, luego de la creación del municipio indígena Charagua, el único hasta el momento reconocido por el Estado,
tiene varias connotaciones que con el tiempo se la ha ido evaluando entre las dos entes matrices de los pueblos indígenas de Bolivia, y al final se llegó a la conclusión de que es igual que nada. ¿Por qué? Porque al final está siendo administrado y la economía y demás no es descentralizado, no tiene una autonomía como tal, sino sigue estando por debajo en sus manos del gobierno, ¿no? Eso no es lo que buscan los pueblos indígenas. Lo que buscan los pueblos indígenas es un autogobierno propio, con su territorio propio, porque para buscar una autonomía indígena como tal, lo que en allá el requisito principal es que los territorios no sean discontinuos, y la mayoría de los territorios que el gobierno pudo reconocerlos son territorios discontinuos. Y también argumentar ahí que si bien la Constitución Política del Estado habla de una pluralidad, ¿no? Sin embargo, esto igual fue propuesto en el año 2003 a petición de las naciones y pueblos indígenas, tanto de tierras bajas, tierras altas, cuando decidieron levantarse y realmente ponerse a las pilas y empezar a redactar ellos mismos la Constitución. Así fue que en el año 2005 ellos ya tenían la propuesta hecha de la nueva Constitución Política. Entonces ahí, como una manera de lograr alianzas, lo que hicieron las dos entes, en este caso ahí fue donde se crea la APG, la Asociación del Pueblo Guaraní, el CONAMAG y la CIDOF, de los tres entes de los pueblos indígenas, deciden unirse con las Bartolinas y con la CETSUTCB, que es la organización de campesinos. Con ellos se unen para lograr entregarle al vicepresidente y decirle: señor vicepresidente, tome en cuenta toda esta propuesta y en base a esto usted póngase a crear la nueva Constitución. Y es así que en el año 2006, cuando él entra a la presidencia, toma eso, pero él no dice esto es una propuesta de los pueblos indígenas, él dice esto es lo que hemos hecho durante la Asamblea Constituyente. Cuando la Asamblea Constituyente se estaba llevando en la ciudad de Sucre, igual hemos sido partícipes de eso. Yo recuerdo que recién estaba terminando el colegio, pero junto con las autoridades hemos ido a esas peleas. Y luego que en la ciudad de Sucre han empezado las fuertes peleas, los fuertes bloqueos, ha llegado a un caos total, y en ese momento no había, como decía, no hay Estado de Derecho en Sucre, decían. ¿Por qué? Porque no había ni un policía. La universidad se paró, hubo mucha gente que empezó a ayudar, y entonces, los problemas todos ustedes ya los conocen, está ahí en los medios de comunicación, pese a que no se visibiliza de esa manera, ¿no? Entonces, lo único que dicen es que los pueblos indígenas han estado desfragmentando y han estado dividiendo el Estado, cuando en realidad no fue así. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, Felicidad. Vamos a concluir esta mesa con la presentación de Feliciana Herrera. Ella también es otra lideresa indígena que está participando en el programa de formación en derechos humanos. Feliciana viene del pueblo maya Ixil Nebaj, y la presentación que va a hacer es sobre los sistemas indígenas de aplicación de justicia, el caso de los pueblos maya. ¿Tenías también? Buenas tardes. Como ya se me presentó aquí, mi nombre es Feliciana Herrera, Maya Ixil de Guatemala. Es un gusto para mí poder compartir desde la experiencia y como una de las integrantes de las autoridades ancestrales de la región Ixil. El sistema de justicia maya, aquí les traigo un pequeño concepto que es la aplicación de normas propias desde la cosmovisión, desde la propia forma de vivir y desde las costumbres de los pueblos. Es un sistema no codificado, no está escrito, es del pueblo en sí, y tiene sus propios principios, sus propias características ya en la forma de aplicarla. ¿Puede pasar? Entonces, también dentro de este sistema podemos ver algunos
elementos que estructuran el sistema en su aplicación, que es uno de los principios más importantes, el valor, como todos ya también han de saber, y el antivalor o la vergüenza del ser humano, entonces la cual es tomado desde, pues de que uno va creciendo desde las comunidades. Y también quisiera aclarar lo de la vergüenza o el honor, muchas veces lo hemos hablado. Esto es antes de cometer un delito, antes de, como la prevención, no es después de ya el delito cometido y qué vergüenza porque ya no hacer justicia, sino es como no puedo hacer algunas ciertas cosas porque es una de las normas, las personas, las autoridades siempre dicen de que uno que hace, o sea, que ya no tenga los valores y los principios en sí del pueblo, es porque ya ha perdido ese valor, ya no tiene vergüenza, o sea, ya desde ha perdido como la parte de la cosmovisión, ¿no? Entonces, y también dentro de este sistema hay, es un concepto ya muy jurídico, podría decirle, muy copiado, que el sistema tiene sus características, es reparadora, reparadora en el sentido de que se busca sanar el daño causado y cómo las partes pueden vivir en armonía consigo mismo, pero también dentro de la comunidad no. Entonces, es didáctico porque es muy práctico. Hay un problema sobre conflicto de movilización de linderos y eso, las autoridades van a comprobar el hecho, ¿no? Cualquier otro problema que puede pasar, y es dinámico porque no es estático, como todos ya también lo había mencionado, y no todos los problemas se resuelven de la misma forma. Hay varias formas, hay varios problemas de diferentes diferentes casos, y eso es legítimo porque también se acepta la idea de los que la integran. Es un sistema reconocido por la comunidad, ya sea en asamblea o desde la forma de cómo las autoridades son elegidas, y también lo oral, que allí prevalece mucho el diálogo. Uno de lo que hemos visto siempre y como práctica, se habla mucho, en donde se puede decir un poco, ¿no? Entonces es como lo que siempre pues se ve, eso es lo que las autoridades también se tiene que escuchar, saber escuchar dentro de eso. Entonces, después de eso, ¿no? Hay etapas procesales, le decimos, cito el Popol Vuh aquí, para los que han escuchado, saben, el Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas desde la creación del mundo, ¿no? Entonces, allí menciona donde se juntaron, dialogaron, consultaron entre sí y decidieron, ¿no? Entonces, por eso es de que se presenta una denuncia, es el diálogo, no. Se hace la consulta entre las partes, se hace la cita y eso, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasó? Y todo eso. Ya el consenso ya es entre las autoridades, ¿no? Para tomar la decisión debe de haber el consenso, qué es lo que se tiene que hacer, y de eso se toma la decisión, cuál podría ser la sanción, dependiendo también del problema o del acto cometido. Entonces, como parte de esto, traigo como ejemplo los Boqolqesaltenam, que le llamamos nosotros, las autoridades ancestrales de la región Ixil,
Guatemala. La región Ixil tiene un territorio de 2.034 kilómetros cuadrados, es lo que vemos allí en lo verde. Está conformada por 3 municipios que también le llamamos así, Neva, Chajul y Cotzal. Y el primer asentamiento del pueblo Ixil fue en la comunidad de Ilom, desde que se vinieron de la parte norte, o sea, en la ciudad en sí de los mayas, y se asentaron en Ilom, que es la comunidad de Chajul, 500 años antes de Cristo. Y en eso entonces había 17 comunidades originarias antes de la llegada o la invasión española. Hasta la actualidad se ve y está viviendo 5 tipos de invasiones. Y eso ha hecho de que las autoridades también se han visto expuestos a ser debilitados en su propia forma de organización, su propia forma de justicia, ¿no? Entonces, el 2008, muy reciente, las autoridades ancestrales empiezan la reconstrucción del autogobierno. O sea, el autogobierno, su propio sistema, no solo en sistemas de justicia, el sistema de salud, el sistema educativo, que en este caso pues menciono siempre la Universidad de Ixil, que no es reconocida por el ministerio ni la quiere reconocer, pero pues está reconocido por nuestras autoridades. Lo económico también se está construyendo todo eso, cómo es nuestra forma de desarrollo propio, cómo lo vemos y cómo lo aplicamos pues para hacer un nivel comparativo o compartido con el otro sistema. Y dentro de todo esto, ya en el sistema de justicia, pues vemos aquí algunas de las instituciones propias y representativas del pueblo Ixil. En este caso son los que pueden hacer justicia. Tenemos los Esaltenam, que es el Consejo de Principales. El Consejo de Principales son todos los que ya han pasado como alcaldes, que le llamamos todavía. Ya han pasado a hacer su servicio como autoridad, y esto de Consejo de Principales ya no se le quita hasta el fin de la vida. Entonces ya son los que pueden también tomar decisiones de las autoridades, incluso las autoridades que están en su turno. Si cometen algún acto, son ellos los que deciden qué hacer también, siempre con la consulta con la comunidad. Tenemos las autoridades comunitarias. Las autoridades comunitarias todavía es como que tomada en cuenta desde el sistema estatal, se podría decir, porque también ellos representan la municipalidad, el alcalde municipal en sí, porque también pueden gestionar algunos proyectos desde el Estado y cosas de este tipo, pero también más que eso, en cuestiones jurídicas son ellos las que la hacen desde las comunidades. Solo en el municipio de Neva hay 76 comunidades y en cada comunidad está conformado por autoridades comunitarias. Entonces, esto hace a que también apoye al otro sistema de justicia por el acceso, más que todo, porque hay comunidades a 5 horas en carretera desde el municipio para el acceso a la justicia, pues no lo tiene. Y esto no, también tenemos los guías espirituales mayas, desde la cosmovisión y desde cómo vemos la vida y el mundo de pues, la región o en todos los pueblos. Ellos son los que también hacen justicia, piden justicia físicamente o espiritualmente, porque también comentaba un ejemplo de que pues estamos invadidos, nos están invadiendo con las empresas transnacionales, pues no tenemos, o sea, el pueblo no está en contra de eso, pero
el problema es la consulta, o sea, dónde pidieron permiso, en qué puerta tocaron para entrar a mi casa. Eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, los guías van a un cerro y piden, invocan a la madre naturaleza a que se detenga todo este tipo de actividades, de actos que se le está pues no invadiendo la vida de la madre naturaleza. Y pasa unos tiempos, se derrumba, pues sí hay un derrumbe sobre el canal de una hidroeléctrica, entonces eso también hace a que vayamos por la vía legal en el otro sistema. También tenemos a las comadronas o las parteras, que desde la conformación de una familia, desde el nacimiento de un ser, ya se empieza también con los valores, ya desde entonces puede hacer justicia, ellos pueden tomar decisiones de la comunidad, son parte de las autoridades. Tenemos las autoridades indígenas, que son las que pues tienen otra estructura más desde lo ancestral. Hace poco también dijeron la Universidad de Shields es parte de los que pueden tomar decisión, porque es una institución propia nuestra que la creamos para que forme parte de la toma de decisiones del pueblo, y no solo eso, sino el apoyo en sí académico a las autoridades. Y eso, entre las otras autoridades, los líderes también comunitarios pueden, que aportan al desarrollo de la comunidad, también son los que pueden hacer y tomar decisiones. La estructura, organización de las autoridades indígenas, ahí como que pues no se explica tanto, pero tenemos 4 primeras autoridades, las 4 primeras autoridades. También tenemos, se menciona los 4 segundos autoridades, 4 terceros y 4 cuartos. Se habla de la cuatriedad, aparte de la dualidad, ¿no? Entonces, si vemos las figuras que están allí, el IC es uno de los cargadores del año en que estamos ahora, 2017, por ejemplo. Ahora en nuestro calendario maya es el Oval IC, que es el 5 IC. Entonces hay un primer alcalde que es el que está en este año, le toca este año, pero también tiene que haber una representación del año, del día Che, el E y el No, que es por eso se va 4-4, lo mismo a los 4 segundos, los 4 terceros. Entonces, que también esto representa las energías que sostienen al universo, el mundo, representa también el agua, el fuego, la tierra y el aire. Entonces, como también son, pues el pueblo lo toma desde esa forma. Y puede pasar. Allí ya, hablando de las autoridades indígenas, tienen, pues, identifico estas 3 funciones principales que son las que se ha aplicado. Lo jurídico, aparte de hacer justicia desde la comunidad con el propio sistema, ¿no? También está lo político, la representación del pueblo a nivel nacional o ya sea a nivel internacional. Y lo político es también cómo buscar relaciones con el propio Estado, que es lo que pues se ha alcanzado a hacer, se ha logrado algunas cosas. Lo administrativo también es una de los mandatos importantes que ha dejado los abuelos. La preservación de los bienes naturales, el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, y cómo se defiende también todo esto. Eso es uno de las 3 funciones. Y eso de las autoridades, pero también lo hablaba de lo político, cómo se hace el uso entonces del sistema ordinario. Pues hace poco
se ha logrado tener una carta de entendimiento con la fiscal general del Ministerio Público en cuestiones de cómo tener coordinación con ellos para la resolución de casos y la aplicación del principio non bis in idem, ¿no? Que como ellos ya han resuelto un caso y que no se puede, las autoridades no la pueden resolver, y cómo las autoridades resuelven y que ellos respeten que eso ya, pues ya está resuelto, ¿no? Y entre otros como el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Y ya concluyendo con esto, traigo esto, el sistema jurídico indígena ha funcionado durante siglos, se rige por los valores culturales y específicos de cada comunidad. Es un sistema que opera a través de autoridades indígenas reconocidos por la comunidad, se rige por los derechos reconocidos internacionalmente. Y el sistema jurídico indígena no es linchamiento, no se limita a castigos corporales, ni tampoco es un sistema que se puede aplicar a todos. Y pues muchas gracias. Tantish en idioma.